Bueno, miren, 5 minutitos platicamos y luego practicamos, ¿sale? Para no salir muy tarde. Se pueden ir ya con su familia a comer y a pasar el sábado en la tarde. Miren, para aquellos que veo que recién están por acá, que no conocen sus caras, conviene mucho que conozcan ahí en línea, y está ahí en las páginas, la tienen que encontrar ustedes, se llama Despierta Online. Despierta Online, ¿lo han oído? ¿Lo han visto? No, Despierta Online. Entonces pican ahí y hay un curso de 1 año con una metodología muy sencilla, porque hay videos y se explican las cosas, hay videos mostrando las respiraciones y todo. Es es un curso práctico muy bueno para que se empiece a activar el fuego del Padre y el fuego de la Madre dentro del ser humano. Entonces, a grandes rasgos, el curso lo que ofrece es una serie de respiraciones de tal manera que dentro del cuerpo empiece a activarse el sistema energético, abrirse los canales energéticos, y ya una vez que los canales energéticos se han abierto más y más, pueden entonces recibir mayor cantidad de fuego sagrado, se llama fuego sagrado de la Madre y fuego sagrado del Padre. El fuego sagrado de la Madre está localizado en la base del tronco. Nosotros lo entendemos como energía sexual o energía generatriz, porque el universo, en el caso del ser humano, genera el universo, es decir, los hijos provienen de esta energía que está en la base del tronco, tanto en hombres como mujeres, energía sexual. Entonces, ya que el cuerpo con las respiraciones se ha abierto en su parte energética, sus canales energéticos, entonces también el curso ofrece alguna práctica para que empiece a subir más energía de la madre dentro del cuerpo. Es una energía poderosa que se debe de hacer gradualmente para que la persona lo vaya tolerando, ¿ya vieron? Y luego también, como parte de una meditación ahí junto con las respiraciones, se busca hacer el descenso de la energía del Padre. Entonces ustedes deben de imaginar de momento una luz que siempre está ahí arriba y afuera de la cabeza y está conectado al ser humano con lo que ha sido conocido como cordón de plata o hebra de plata. Y entonces esa hebra de plata está está anclada en el corazón, y entonces penetra a la persona por acá y baja al corazón. Y le llamamos energía del Padre. Fíjense muy bien, porque en la historia de la espiritualidad de los últimos 5.000 años, un periodo de tiempo pequeñito, 5.000 años, el primer trabajo durante 3.000 se ofrecieron mayormente enseñanza para levantar la energía de la madre, como se hace en las técnicas del hinduismo, del kundalini yoga, en el budismo las prácticas de tumo, ¿no? En el taoísmo las prácticas del embrión sagrado. Todas esas prácticas están diseñadas para levantar la energía de la madre, principalmente para regresar al Padre que está ahí arriba y afuera de la cabeza. Y luego de esos 5.000 años, pero luego de esos 3.000 años, en los últimos 2.000 años, antes también, ¿entienden? Pero principalmente el ascenso. Y en Occidente, a partir del cristianismo, hace 2.000 años, se hizo mayor énfasis en el descenso. Y entonces se habla del descenso del espíritu o del bautismo, ¿no? Zambullido en agua. Bautismo es zambullido en agua. Quiere decir que te metan debajo del agua. Y entonces lo que quiere decir es que en un momento, bueno, el ritual ustedes lógicamente todos lo conocemos, pero lo que se busca en los hechos es que una energía que está arriba y afuera de la cabeza te zambulla, es decir, descenda, te penetre y te rodee completamente. Entonces se le llama ascensión y descenso del espíritu. Ascensión y descenso del espíritu. Esas dos energías deben estar avanzando lenta y gradualmente, idealmente que no se le pase a una de las dos. Entonces las prácticas están muy bien hechas ahí en el curso Despierta Online para que todo lo vayamos haciendo despacito. Entonces más energía sube, más energía entonces
descendemos desde lo alto. Le llamamos el descenso, por eso se llama el fuego del Espíritu. Le llaman del Espíritu Santo porque viene del Santísimo. Cuando se habla del Padre, se dice, bueno, la tradición hebrea le llama Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es santo, 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 santo es el Señor. Entonces, desde lo santo de la trascendencia del reino divino, viene un espíritu o soplo, pues santo también. Pues viene del Santísimo, pues debe de ser santo, no un espíritu impío, un espíritu santo, porque viene desde lo alto. Entonces se llama el fuego del Espíritu, pero estamos hablando no de una creencia filosófica y nada más, estamos hablando de un fuego literal. Y que solo la persona, cuando quiere recibir esa energía de lo alto, esa energía empieza a intervenir. ¿Ya vieron? Ese es el proceso. Que la persona empiece a abrirse a esta energía con ciertas prácticas, hay muchas en las tradiciones, y luego aumentar el fuego ascendente. ¿Ya vieron? Aumentar el fuego descendente. ¿Qué deriva de la fusión de estos dos fuegos? Se llama la construcción o creación de un cuerpo de luz. Ese cuerpo de luz ya puede habitar naturalmente en el reino del Espíritu. Este cuerpo físico puede habitar acá, ¿no? Pero por más que le hagas así para brincarlo, no lo vas a llevar muy alto. Pero, ¿qué tal si transmutas parte de estos cuerpos inferiores o 4 cuerpos inferiores y los logras transmutar hacia la zona superior de que se llama Reino del Espíritu? Entonces ahora tienes un hermoso cuerpo de luz resplandeciente, con los tornasolados colores de la concha nácar. ¿Ven la concha nácar preciosa cuando se le hace así? Y brilla, tiene unos colores violeta, rosa, ¿no? Entonces a veces le llaman cuerpo solar inmortal, a veces le llaman la túnica sin costuras del Cristo vivo, a veces le llaman cuerpo de arco iris en el budismo, ¿no? A veces le llaman el embrión del Tao en la tradición taoísta, pero este cuerpo de luz debe literalmente formarse en el ser humano, hasta que finalmente la persona haya transmutado suficiente energía de los 4 cuerpos inferiores, ¿se acuerdan? Físico, etérico, emocional y mental, suficiente energía sometida por la presencia de estos fuegos, empieza a ser transmutado, como el hielo lo transmutas en agua, y entonces lo pasas al reino espiritual. Ahí está el trabajo. Entonces sepan que ese es un trabajo científico espiritual de extraordinaria sabiduría y conocimiento para que los fuegos cósmicos no destruyan los cuerpos. ¿Entienden? O sea, imagina, ¿qué fuego cósmico conoces así de bajito voltaje? Bueno, no bajito, pero un rayo. Imagínate que estás en la tormenta y que te cae un rayo en la cabeza. Entonces, ¿qué te pasaría? ¿Verdad que no? Mejor que baje despacito. Mejor despacito. Algo parecido. Si no te dan, ahora sí que dicen por ahí, te dan el rayazo y entonces te achichinan. ¿Ven? Achichinar quiere decir se quemó. Eso es una palabra náhuatl, ¿no? O sea, chichinó. Bueno, pero el arte de subir la energía de la madre hacia arriba en la tradición tolteca se llama atl achinoli. Agua, atl, agua, achinoli, achichinar. Entonces, agua quemada. Entonces, ¿qué pasa cuando el agua la quemas? Realmente el agua no la puedes quemar, pero si la sometes a fuego, se evapora, ¿no? Entonces, el arte de llevar la energía hacia arriba en las tradiciones toltecas de Mesoamérica se llama atlachinol, agua quemada, y es muy literal. Esta energía se prende y todas las sustancias las empieza a transmutar hacia arriba. ¿Ya vieron? Entonces hay un gran conocimiento profundo en esto para que no se achichine. Que se atlachinoli, sí, pero que se achichine, no. Porque entonces quedas así como carboncito. Bueno, no es cierto, no tengan miedo, no les va a pasar eso. Los síntomas de que está levantándose demasiada energía ya de manera indeseable también están en el curso explicadas. Dolor de cabeza, ¿no? Ira,
irritación, mucha ira, ganas de... Estás como Pepita en comal, estás de malas todo el tiempo. Entonces, ¿ya? Entonces es, ¿qué dije? Dolor de cabeza, mareo un poco, ira, en un extremo deseo de vómito. Todos esos síntomas, insomnio, quieren decir que hay demasiado fuego, uno debe descansar las prácticas y entonces ya después otra vez volvemos a... Es como si se te está quemando el guiso, pues ¿qué haces? Pues le bajo fuego lento, ¿no? Ya está bien todo, le puedo volver a subir, ahí no la vamos llevando. Eso es un conocimiento que la humanidad desconoce, pero que es extraordinario. Entonces, bueno, ahí está en Despierta Online, para que la persona que tenga interés lo pueda practicar y empiece su proceso de despertar y transmutación y transfiguración al reino espiritual. El que quiera. El que no quiera, no hay ningún problema, no es necesario que lo quiera por fuerza. Simplemente quiere seguir experimentando el reino humano, está bien. Entonces, si quiere seguir experimentando el reino humano exclusivamente, esas prácticas no son las convenientes, porque esas prácticas están diseñadas para transmutar la parte humana y llevarla de regreso al reino espiritual. ¿La vieron? Y luego ya en el reino espiritual ese cuerpo solar inmortal puede ser todavía transfigurado más. Y de un gran cuerpo de arco iris se puede transfigurar en un cuerpo que a veces le han llamado cuerpo de fuego blanco cristal. ¿Saben? Imaginen un diamante por dentro, hay claridad absoluta, pero no hay luz blanca, por eso se llama fuego cristal. Es blanco, pero es fuego cristal, porque es lo más transmutado de la energía. Ya los 7 colores del arco iris ya están transmutados más aún hacia un cuerpo de fuego blanco cristal. Entonces ya has pasado más allá del reino espiritual, ya hacia el reino divino. ¿Ya viste? Grandes y poderosos señores de luz. Es el destino de todo hombre que viene al mundo, lograr su ascensión y regresar al reino espiritual y luego al divino. Conocemos bien el camino, no lo tentamos a ciegas. Sabemos exactamente lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer y cuál es el destino de la humanidad. Actualmente se hará el esfuerzo para buscar un despertar colectivo, que ya lo platiqué anteriormente. ¿Ya vieron? Un despertar, un fin de tiempos. ¿Han oído esa palabra? El fin de los tiempos. Bueno, pues hay muchos fines de tiempos. Hay un fin del tiempo. Eso es cuando la ascensión se ha consumado. Pero hay muchos periodos llamados fines de tiempo. Es como, a ver, un niño que estudia y quiere salir de la escuela preparatoria. Entonces, la primaria, primera, secundaria de segunda y preparatoria, pues se está preparando para la licenciatura. Entonces, ese niño desde kinder hasta tercero de preparatoria, cada año es un fin de tiempos, ¿o no? Hace sus exámenes finales y se va a su casa. Y ya, tranquilamente. Al año que entra, ¿a dónde regresa? Pues al año que le tocó. Si no aprobó, tiene que reprobar. Es decir, volver a probar el año que no cursó. ¿Me entiende? Eso la neta sí es la cosa. Igualito en esto. Si no apruebas, repruebas, ¿verdad? Si no apruebas, repruebas. Quiere decir, no aprobé, tengo que reprobar. Probar otra vez. Es otra vez. Reprobar. Tengo que volver a probar para aprenderme la cosa esa que no me la aprendí bien. Saqué 3. Entonces no pasé. Entonces ya vieron. Pero entonces ese niño entró, ¿sí o no? Y es hasta tercero de prepa. Entonces cada año hay un fin de tiempos. Corresponde a un reloj cósmico del que no voy a hablar ahorita. ¿Ya vieron? Pero son fin de tiempos. Hay un momento que se llama el fin del tiempo. Quiere decir, ahora sí, es como si pasas de tercero de prepa, ahora sí a la licenciatura. Y se acabó. Ahora sí ya te fuiste al reino espiritual. Ese es el fin del tiempo para la humanidad. Para la humanidad en su conjunto hay muchos fines de tiempos, revisiones del proceso de experiencia existencial y ver lo logrado y lo no logrado. Se reinician nuevos tiempos y ahí nos la vamos llevando. Pero al final, tercero de prepa, es como si toda la humanidad llegara a tercero de prepa y es su examen final. Buenísimo, lo aprobamos.
ascensión colectiva, listo y fuera, todos a la licenciatura. Y entonces ese es el fin del tiempo. Por eso se habla del fin de los tiempos o tiempos postreros y luego se habla del fin del tiempo. Ahora sí, bueno, en mi forma de explicar las cosas, la humanidad está entrando en sus tiempos postreros. El tiempo postrero es el postre, ya lo he dicho, el último alimento de una comida, pero no es el fin. O sea, no cuando te llevan el postre, se acabó la comida, te la tienes que comer. Entonces el último de los tiempos. Primer tiempo, sopita. Segundo tiempo, pues otra cosita ahí que se te ocurrió. Vamos a decir una grande, de esas comilongas grandes. Tercer tiempo, pues el plato fuerte, ¿no? Cuarto tiempo, postre. Estás en los tiempos postreros, estás en el postre. Ahora te lo comes y luego ¿qué? Te traen la nota y este es el fin de tu cartera. Entonces tienes que sacar tú la neta. Ese es el fin. ¿Ya están entendiendo? Imaginen que la humanidad entrara ahora o entra ahora en tiempos postreros, el famoso milenio. Y entonces para prepararse la humanidad toda para su ascensión colectiva. ¿Ya vieron? Más o menos es la idea. No casualmente las principales tradiciones del mundo afirman que estamos en ese momento ahora. ¿Ya viste? Y algunas muy puntualmente dicen, le hablan del milenio. El budismo lo habla del milenio. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, eso es para entender, se sabe demasiado y se conoce perfectamente bien. Digo esto y meditamos, porque ya es mucho. Pero miren, en un colegio, todo lo que pasa en ese colegio, desde kinder hasta tercero de prepa, fíjense muy bien, esos niños pueden o no estar enterados de las operaciones que los directores y dirigentes del colegio llevan a cabo. Pero ellos no están enterados de nada. ¿Ya vieron? Pero atrás de ese colegio hay toda una inteligencia, hay toda una estrategia y plan. ¿De quiénes? Pues el director y los directores y pues los jefes, no sé cómo llamar ahorita, pero los jefes de materias o, en fin, la mesa directiva, pues todo. Pero para los niños eso es transparente. Sí o no, pues el niño va al colegio, lo recogen sus papás, lo regresan, termina el tiempo, un fin de tiempo, se va de vacaciones 2 meses, ¿estamos? Entonces sepan que por detrás del paso de la humanidad por este mundo hay una gran inteligencia por detrás. No nada más es así de que esto es de churro, esto no es de churro. Hay una grandísima inteligencia operando por detrás. Y el objetivo de esa inteligencia es que cada una de las chispas divinas finalmente cruce el reino humano y avance al reino espiritual. Ese es el objetivo. Tú dices, y reprobamos muchas veces. Pero pues ¿eso qué? ¿Qué le pasa al niño que reprueba? Pues nada. El año que entra repite el año. Oye, pero reprobó ya 2 veces. Bueno, pues a la tercera pasará, ¿no? Pero finalmente ese es el destino de la humanidad. ¿Ya vieron qué glorioso destino? Entonces, ánimo, vidas mías. Bueno, pues entonces ya estuvo. Vamos a oír una vez una canción que me gusta mucho que se llama Ahora Somos Libres. La escuchamos y ya terminamos, ¿vale? Bueno, están atentos de la música.